Una de las hazañas más famosas de la historia en la Biblia es la de David y Goliat, que nos enseña que el más pequeño puede vencer al más grande. David era el menor de 8 hermanos y por lo tanto al que se le dieron las ocupaciones relacionadas con el pastoreo. Varias son las historias relacionadas con David, tanto como siervo del rey Saúl como soldado, siendo este el momento en el que tuvo su enfrentamiento contra Goliat, quien era una figura intimidante, pues se dice que Goliat era un gigante cerca de los 3 metros de altura. La guerra entre israelitas y filisteos llegó a un momento en el que los ejércitos de ambos bandos se encontraron frente a frente. Goliat era el mejor soldado de ambos ejércitos, así que decidió enviar un desafío al bando contrario. Retó a cualquier miembro de Israel a un combate 1 contra 1, decidiendo el ganador el destino de la guerra. Goliat realizó el reto durante 40 días, pero nadie en el ejército de Israel tenía valor para enfrentarse a él, ni siquiera el rey Saúl, aquel que durante años había sido el ungido por Dios. David acababa de llegar al campamento, ya que su padre le pidió que llevara comida y agua a sus hermanos, los cuales eran miembros del ejército de Israel. David ya había sido bendecido por Dios como futuro rey, pero nadie conocía esta situación, siendo esta la causa por la que todo el mundo se sorprendió cuando el pequeño pastor fue el único con valor para enfrentarse a Goliat. Fue entonces que David pidió directamente al rey Saúl luchar contra el gigante, así que decidió aceptar. Saúl le dio su armadura a David, pero la vestimenta era gigantesca, así que decidió enfrentarse a Goliat con su ropa de pastor, armado solo con una honda que usaba para abatir a las bestias que intentaban comerse el rebaño. Una vez cara a cara, Goliat se burló, viendo que su rival era tan solo un joven muy bajito, pero David proclamó en alto que venía con el poder de Dios. David lanzó una piedra con su honda, golpeando en la cabeza a Goliat y matándolo. Ante la sorpresa de los espectadores, David cortó la cabeza del gigante con su propia espada, proclamando la victoria de Israel. Es así que la figura de Goliat se ha usado en numerosas ocasiones en la cultura popular para mostrar que por muy poderoso que parezca un enemigo, siempre puede ser vencido por alguien más pequeño y noble. Por estas razones, Goliat ha sido considerado como uno de los mayores villanos de la historia. Esta historia me pareció relevante para comentar la situación actual por la que transita el país. He escuchado muchas opiniones respecto a lo que nos enfrentamos en las próximas elecciones de este 2 de junio. Porque, ojo aquí, cuando digo nos enfrentamos, no es una elección de Xóchitl contra Claudia, es la sociedad, nosotros, contra López Obrador, Claudia Sheinbaum y el sistema. Poniéndolo en perspectiva, nosotros junto con Xóchitl somos David y esos abusivos Goliat. Así que, ¿cómo ganarle a semejante monstruo? ¿Hacia dónde dirigir nuestra pedrada? ¿Cómo logramos cortarle la cabeza? Difícil pregunta, ¿verdad? ¿A quién le apuntamos? ¿A López Obrador? ¿A Claudia? No podemos a los dos porque disminuiría la fuerza y probablemente no le demos a ninguno. Ahora supongamos que ya decidimos a qué cabeza le vamos a apuntar. Ahora, ¿la narrativa se debe enfocar a un solo problema o a varios? Porque vaya que hay problemas: seguridad, corrupción, salud, la indiferencia al dolor de miles de familias por parte del gobierno, etc. Tengamos en cuenta que si le apuntamos a Andrés Manuel, estamos enfocando las fuerzas hacia un personaje que, nos guste o no, sin meternos en detalles de porcentajes y demás, goza todavía de cierta aprobación popular muy importante. Básicamente porque tiene a mucha gente comiendo de su mano, casi literalmente. Quizá no sea tan buena idea, quizás sí. Vamos viendo. Si decidimos apuntarle a Claudia, tenemos a un personaje débil, solo apuntalada por los hilos del macuspano, sin propuestas propias, solo obediencia y sumisión. Pareciera que puede ser ese el camino, pero parece que la decisión se torna un poco más complicada a medida que vamos recorriendo el monstruo de pies a cabeza. Si bien el viejo guango tiene muchos puntos débiles, a pesar de su aprobación popular, a donde podríamos darle, como por ejemplo su pésima gestión de gobierno, la complicidad con el crimen organizado, por consecuencia la falta de seguridad, el alza en violencia. También está su falta de empatía con familiares de desaparecidos, con mujeres violentadas, con niños con cáncer, etc. Puede ser que mucha gente vea con buenos ojos apuntar a esas vulnerabilidades, ya que esos ataques se centrarían en su desempeño como presidente y no son ataques personales. Sin embargo, comenzando este 2024, vimos a una Xóchitl Gálvez que publicó un video en sus redes donde precisamente habla de estos temas y le apunta directo a López Obrador, enfocándose en el tema de seguridad en particular, dejando a un lado todos los demás, así como a la propia Claudia Sheinbaum, de tal manera que parece ser que la estrategia está definida, por lo menos por ahora. Quizás sea una primera etapa, no lo sabemos. Desde mi punto de vista, ojalá que así sea y nos sorprendan con una siguiente etapa de ataque. ¿Por qué lo digo así?
Porque me parece que si el objetivo se concentra en López Obrador, la elección de junio puede interpretarse en una sola pregunta a la sociedad. Y esa es, ¿quieres que siga Andrés Manuel López Obrador, aunque sea a través de Claudia, o no? Y podría funcionar si el panorama fuera distinto, pero tenemos a una alianza que tiene más debilidades que fortalezas, en donde la gente todavía recurre a comparar a los gobiernos del PRI y del PAN, que ya estuvieron en el poder, con este que apenas va a cumplir un sexenio. Y como quiera que sea, por propaganda o como quieran, la gente le sigue comprando ese discurso al viejo guango. Si se le apunta a López Obrador y de manera indirecta por medio del mensaje, la ciudadanía lo interpreta como la pregunta antes formulada de si quieres que siga o no. Estaríamos reforzando el propio discurso que ellos ya manejan, ese de que siga la 4T. ¿Me explico? Aquí me parece que nuestra piedra tiene que ir dirigida, aunque Xóchitl le dé un recargón al PRI, otra vez, es formular una narrativa de que debemos impedir a toda costa que regresemos a esa forma de gobernar autoritaria, de un partido hegemónico, donde el control absoluto lo tiene un solo partido conformado por intereses de grupos de poder y además teniendo al ejército comprado, literalmente, y quizás sea por ahí la estrategia a seguir. Los riesgos y el peligro que representa para las libertades y la democracia si se mantiene Morena en el poder. Pero como hacer eso implicaría rayarle la lámina al PRI, dudo mucho que quieran tomar ese camino en el equipo de la alianza. ¿Se le puede ganar a Goliat? Sí. Nada más hay que apuntar bien a dónde queremos pegarle con nuestra piedra. Ahí hay propuestas. ¿Ustedes tienen alguna otra? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV.